Este video va a ser un poco más largo, pero espero no lo sea tanto. Y va a corresponder a cómo eliminar los vicios, ¿no? Para empezar, un vicio es aquello que no eres consciente de que tienes. Un vicio es aquello que se oculta a tu entendimiento. Un vicio es aquello que no quieres aceptar que haces, ¿no? Yo a los 15, 16 años ya tomaba y fumaba, y no lo hacía porque me gustara, ¿no? Lo hacía para escapar de mi realidad, porque no me gustaba, ¿no? Y no solo eso, lo hacía para escapar de la percepción que tenía de mí mismo, ¿no? De todo lo que había pasado. En este caso, el bullying hizo que bebiera alcohol, ¿no? Y claro, problemas en casa, sueños, demás cosas hicieron que bebiera y me juntara con malos amigos desde muy temprana edad, ¿no? A los 15 años ya empecé a fumar, y a los 16, 17, 18 ya era un bebedor no frecuente, sino casi diario, un bebedor que tomaba todos los días. Y claro, llegué a un punto tan bajo de mí mismo que pensé que no se podía caer más, ¿no? Dormí muchas veces en las rieles, en los parques, en la calle, y claro, eso es lo que no siento orgullo de decir eso, pero es lo que es, ¿no? Es lo que es. Y claro, caminaba kilómetros alcoholizado para llegar a mi casa. Y bien, entonces todo empezó socialmente, todo empezó por que unos compañeros tenían que salir a tomar y yo me animé, como por decirlo así, no me animé, y fuimos a una discoteca y empezamos a tomar. Y claro, ahí todo bien, ¿no? La emoción nos invita a dejarnos llevar por el alcohol, por la fiesta, por todo ello. Entonces, empieza así, ¿no? Primero te gana la emoción, estás emocionado, quieres descubrir, conocer cosas, y muchas veces la lujuria también juega un punto ahí, ¿no? Porque cuando vas a discotecas, vas a conocer gente, ¿no? En este caso, a conocer mujeres, a ver mujeres. Muy joven, 15, 16 años, yendo, y claro, hay que ver este punto del inconsciente que somos, ¿no? O sea, no somos conscientes de todo el espectro negativo que hay para empezar, pero no somos conscientes de que eso no es vida, ¿no? Es una diversión, y no somos conscientes de cómo esto nos puede atrapar también. Entonces hay un tipo de inconsciencia extrema acá que tenemos que trabajar. En este sentido, y también no solo de alcohol y de cigarros, de marihuana, sino también de videojuegos, ¿no? Era un ludópata, por así decirlo, de los videojuegos. Entonces, los videojuegos empezaron mucho más antes, ¿no? Y claro, es el primer principio para el vicio, ¿no? O sea, es la primera forma de evasión de la realidad, y por lo tanto de evasión de tus responsabilidades, ¿no? En este caso, ese creo que fue el primer vicio que tuve. No ir a clases por el bullying, y ir a las cabinas fingiendo que iba a clases y volver a casa, ¿no? Y claro, no quería ir a clases porque sufría bullying,
Y en la cabina de internet básicamente no pasaba eso, ¿no? Ahí era libre, ahora sí es libre de bullying, claramente. Y claro, ahí también empieza este proceso de ver pornografía, claramente. Entonces cuando estás solo por más de 3 horas en la computadora, y claro, entonces la emoción de que estás haciendo algo que no está bien te invita a realizar actos que no están bien también. Y en este sentido conlleva eso, ¿no? Entonces, los, los 15 años, 16, no iba al colegio por ir a los videojuegos, ¿no? Y claro, no tenía computadora, ¿no? No tenía computadora como hasta los 13, 14 años, no tenía internet, no había internet, solo había computadoras y juegos así, normales. Y claro, ahí no estaba enganchado, ¿no? Hablamos de primero de secundaria, segundo de secundaria, en tercero ya empecé a no asistir a clases e ir a las computadoras a perderme por muchas horas en estos videojuegos. En este sentido, ese fue el primer índice de ludopatía vicio, ¿no? Y claro, fue una condena muy grande también, ¿no? Porque pierdes el tiempo, no solo que pierdes el tiempo, pierdes dinero, no solo que pierdes dinero y te llenas de culpa. No solo te llenas de culpa, sino que te llenas de cosas negativas, ¿no? Es como un tipo de, de contrato que haces de, de no hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pero claro, en ese tiempo eres inconsciente y tú vas porque quieres evitar un problema y terminas jugando por mucho tiempo, ¿no? Y llega y te acostumbras a jugar, a jugar, a jugar y se crea un mundo de fantasía donde el personaje de tu videojuego está vivo, ¿no? Este ya eres tú. Entonces hay un tipo de transpolarización en tu personaje, de tu persona. Y claramente ahí ocurre este primer proceso de vicio. Videojuegos diferentes de su época y claramente uno no es consciente de las imágenes que ve cuando está en esos juegos y claro, las imágenes hoy en día son monstruosas, pero en ese tiempo no lo eran, claro, uno es inconsciente y no sabe, ¿no? No juega simplemente, pero uno no es consciente de que hay, hay imágenes súper oscuras, ¿no? Negativas. Y claro, este proceso de la adicción a los videojuegos ocurre también por un proceso progresivo de jugar videojuegos, no distraerte. Y claro, este proceso de los videojuegos es interesante porque es un tipo de escape de la realidad, es un tipo de escape de la responsabilidad. Y claro, queremos escapar de la responsabilidad, queremos escapar de la realidad, que nos sumergimos en un juego y nos identificamos con un personaje del juego, y al identificarnos con un personaje del juego modificamos la realidad para nosotros, no para el resto, para nosotros. Y entonces este es el primer punto, y claramente se desarrolla más y más y más y más y te sumerges en un círculo tan vasto y tan fuerte que es complicado de salir. Y claro, con el paso del tiempo y con las faltas que había acumulado, era evidente que no estaba asistiendo, era evidente que algo estaba mal, ¿no? Y ahí ocurrió algo muy interesante eh, claro, ocurrió algo muy interesante, el, el ser consciente que estaba haciendo mal y que sería castigado, ¿no? En ese caso me corrigieron, recibí muchos castigos que me sirvieron para consecuentemente dejar, pero el camino es mucho más difícil y más largo que simplemente esto, y claramente lo vamos a compartir, un camino completo de cómo se deja esto por completo y bien, ¿no? Entonces está el punto ahí, ¿no? El punto está en que se acumula poco a poco
y si no hay corrección, se puede perder, ¿no? Entonces tuve la corrección, cambié de colegio y ocurrió algo muy interesante, ¿no? Que el bullying que recibí en ese colegio era mucho menor que el bullying que recibiría en el nuevo colegio. Y claramente este nuevo colegio, que es más nacional, termina siendo el bullying un poco más a las manos, ¿no? Entonces ya termina siendo un abuso eh, físico. Entonces llego a este colegio nuevo porque ya no quería ir al otro colegio por un tipo de vergüenza, por un tipo de humillación, y termino yendo a otro colegio nuevo, ¿no? Y en este colegio no podía no dejar ir, ¿no? Porque era turno tarde y tenía que ir, ¿no? Y claro, muchas veces había esta tentación de no ir a ese colegio, ir a una cabina, pero ya no lo hacía, ¿no? O sea, yo no hacía mucho eso, ¿no? Porque no podía, no podía. Y claro, fui entonces yendo y también ahí eh, fui conociendo otro tipo de bullying, ¿no? Otro tipo de violencia. Entonces, pasó el tiempo, pero aún no dejaba de jugar a los videojuegos, ¿no? Cada vez que tenía la oportunidad iba a los videojuegos y jugaba. No tenía la computadora física, eh, pero no tenía la computadora en mi casa, ¿no? Y aparte en ese tiempo no tenía una casa, vivíamos un tipo de alquiler, ¿no? Entonces estuvimos viviendo mucho tiempo ahí y claramente yo iba al colegio, regresaba, iba al colegio, regresaba, ¿no? Y después de ello, em, em, después de ello, em, tuve que ingresar a otro colegio, un colegio que tenía esta preparación universitaria, ¿no? Y entonces, desde muy joven me preparé para la universidad y claramente captaba muy bien las cosas, pero era muy inmaduro para darme cuenta de lo importante que era esto, ¿no? Entonces captaba bien las cosas, pero no le daba importancia. Había una sensación de novedad, de emoción, de conocer el mundo que era tan vasto y grande, ¿no? Entonces, estuve un tiempo ahí, en el colegio, bueno, estuve un tiempo ahí en el colegio, terminé el colegio, y claro, había un tipo de cambio de mentalidad, ¿no? Que pensaba que eh, por ser malo el villano, nadie me molestaría. O sea, por tener la idea de ser el que abusa de los demás, nadie abusaría de mí. Y claro, con esa mentalidad ingresé al otro colegio y me mantuve aislado, ¿no? Aislado un tiempo, pero claro, en ese tiempo yo era muy abierto, muy conversador, era muy diferente a como soy ahora, ¿no? Incluso muy inconsciente también. Y bien, ingresé, me vi con un compañero que había visto hace tiempo y claramente ese compañero era como el popular, ¿no? Estaba su grupo de populares y claramente salían a tomar, salían a caminar y claramente había un tipo de academia donde se iba en la tarde de 4 a 8 y la mayoría de las veces, no todas, aprovechaban esas horas para ir a una discoteca, a una fiesta, o lo que fuese. Y en ese sentido, me junté con él claramente porque lo conocía, empezamos a hablar, a jugar y demás, y demás, y demás. Y ahí fue cuando empecé a tomar por primera vez, ¿no? Y hablamos de unos 15, sí, 15 y 16 años aproximadamente. No lo tengo bien al tanto, pero es el tiempo preciso. Entonces, claro, estaba ahí en tercero de secundaria, del bachillerato, y ahí se tenía entre 15 y 16 años aproximadamente. Yo salí al colegio a los 18 más o menos. Entonces, eh, a ver, 18, 17, sí, fue la de 15 años aproximadamente.
porque lo voy a contar más adelante. No acabé quinto con ellos, ¿no? Acabé otro colegio el año siguiente. Entonces me junté con él, empezamos a salir y ahí conocí, ¿no? Distintas formas en que no se iba a la academia, se iba a tomar a un grupo, a una casa de uno de ellos y se quedaba un tiempo ahí y así, ¿no? Se vivía diferente la convivencia, diferente, las personas también eran muy diferentes, eran claro mucho más amables, mucho más abiertas y claro, no había este tipo de abuso como de un bullying muy extremo, ¿no? Sino que un poco más calmado todo, pero en ese tiempo el, eh, el sentir que no perteneces al lugar donde estás fue lo que ocurrió en mi caso, ¿no? En mi caso venía de este tipo de hogar disfuncional, súper extremo en condiciones precarias y que claro, tenía compañeros que tenían una familia sólida, buenos valores, eh, familias acomodadas y claro, había un contraste ahí, había un contraste. Entonces, con el paso del tiempo, me fui juntando con ellos, empecé a salir, un grupo por acá, por allá, y claro, ahí fue las primeras manifestaciones de alcoholismo y también de los cigarrillos, ¿no? En este sentido, pasó ese año pasó de lo más normal. Bueno, no fue normal, no, evidentemente tenía que estudiar y no lo hice. Entonces, no era algo normal, era algo decadente, triste. Pero claro, ahí ya había el trauma del bullying que me habían hecho y que no querías que me sucediera otra vez, ¿no? Pero igual terminaron haciéndome bullying. Luego, el año siguiente, ya tuve que cambiarme de, de sección para postular otro examen diferente al que ellos querían postular, mis compañeros de inicio. Ese compañero que les mencionaba. Entonces cambié completamente de sección y hice nuevos amigos, ¿no? Bueno, amigos, no, en este caso compañeros, ¿no? Y claramente iba, y de vez en cuando salíamos, ¿no? Salíamos con ellos a una casa y demás. En este sentido, la emoción era algo que me movía, ¿no? Había una emoción muy fuerte de explorar, de conocer, de salir. Una emoción a lo desconocido que atraía, que te atrapaba. Entonces, ese fue como el primer punto donde se tenía que trabajar, ¿no? ¿Por qué te atrae una emoción negativa, ¿no? ¿Por qué te atrae lo desconocido, para empezar? Es como las películas de terror. ¿Por qué nos atrapan las películas de terror? ¿Qué hay detrás de las películas de terror, ¿no? ¿Por qué nos atrapan tanto? Entonces, pasa lo mismo en la medida en que esa parte desconocida del mundo nos atrae. Y claro, el punto está en que no nos atraiga, claramente, y aparte no conocía otra cosa más que esa. Y el no conocer otra cosa más que esa, evidentemente, era como un camino, un plato servido, ¿no? Pasó el tiempo y ahí ocurrió algo eh, que cambiaría por completo toda mi historia, aproximadamente. Fue a mediados de año, como a inicios, donde eh, me reuní con ese compañero porque tenía una curiosidad de que se sentiría de que se sentiría estar dopado, ¿no? Y claramente eh, me aproximé a buscarlo al que me hacía bullying y preguntarle y pedirle cómo eh, o sea, experimentar aquello. Y ahí claramente lo hacía no por un tipo de presión exterior, sino lo hacía por eh, un tipo
curiosidad. No, en ese tiempo era el reggae, la música reggae era lo que me calmaba, era un calmante. Para todas las cosas que no quería ver en mi vida, para todas las cosas que me pasaban en el colegio, en casa y demás, que se volvió un refugio. Y claro, este refugio eh, hace que uno, claro, este refugio hace que uno busque cosas que lo lleven a ese alivio, ¿no? Que lo lleven a ese estado de tranquilidad y plenitud. Y claro, en ese entonces se conocía de un sitio donde había mucha como demanda de aquello, ¿no? Entonces yo fui y claramente en mi ignorancia pregunté, ¿no? Por aquella sustancia y claramente no había. Y para ser honesto, no tenía ni idea de cómo, de qué hablaría, de cómo empezaría a hablar, de qué preguntaría. No tenía idea de nada, solo conocí que en ese lugar vendía y me fui ahí, ¿no? Fui ahí de forma inconsciente. No sé por qué, no sé cuándo ni cómo, pero sí sé que fue por una emoción negativa de ir y buscar aquello. Entonces me aproximé y ahí vi un grupo de jóvenes de mi edad aproximadamente que estaban preguntando a otra persona, ¿no? Era como un era como un joven con rastas, le estaban preguntando a él, y realmente asocié, ¿no? Rastas, esto, entonces me acerqué a ellos y les pregunté, ¿no? Si habían podido conseguir, y dijeron que no era posible. Entonces, uno dijo que conocía a alguien que sí podía, pero teníamos que ir a otro sitio. Y claramente eran como 4, y yo estaba ahí, y yo dije, bueno, vamos, ¿no? En ese tiempo yo no tenía muchos amigos, de hecho, siempre esta parte de la amistad era como siempre un sabotaje, ¿no? No era un buen amigo, y no, claro, no era un buen amigo porque traicionaba, ¿no? Primero me cambié de sección y los de esa sección pensaron que los había traicionado. Y los amigos con los que estaban en esa sección se alejaron de mí, y claro, porque quería ser un grupo diferente. Entonces era un tipo de autosabotaje en las relaciones que tenía. Y claro, uno no es consciente de eso en ese momento, uno se deja llevar por las emociones que siente en ese momento y bien, ¿no? Pero claro, ahí también había un tipo de bullying, entonces la distancia era lo mejor. Y bueno, en este sentido, eh, ando con esos 4 amigos a un bar, ¿no? Bueno, fue la situación un poco más complicada, ¿no? Hace tiempo yo era muy inocente y claramente me pidieron el dinero. Ellos se bajaron antes y me dijeron que esperen en el otro paradero. Entonces esperé en el otro paradero, claramente no había nadie, ¿no? Entonces, para regresar a mi casa, caminé un poco y lo encontré a uno de ellos, ¿no? Con gorra y me llevó donde estaban ellos. Y entramos a un bar y en ese bar, claro, era todo una oscuridad tremenda, ¿no? Era un caos, era un callejón, una entrada, y en esa pequeña puerta para adentro, a la derecha había un tipo de bar clandestino que tenía mesa de billar, ¿no? Y claro, uno inconsciente entra y ahí ve, ¿no? Diferentes personas, y claro, le dan el producto, salimos todos y caminamos hacia abajo, ¿no? Ellos vivían casi cerca de donde yo vivía antes y ya conocí el sitio. Entonces, eh, me llevó un poco, se quedaron también con alguna parte aparte y me invitaron para que participara de sus actividades, que eran básicamente tipo de eh, hinchada, ¿no? Era un tipo de hinchada de un equipo de fútbol
donde se reunían y alentaban y demás, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. Yo me fui con el producto a mi casa y fue la experiencia que tuve de ese tipo de mm, ese tipo de consumo. Incluso siento mucha vergüenza hoy en día, ahora mismo, al contar esto. Una vergüenza y un arrepentimiento muy, muy profundo, ¿no? Pero también un tipo de compasión por la inconsciencia que tenía, ¿no? Me hubiese gustado tener la experiencia que tengo ahora y, y llevarle ese tiempo, pero no la tuve, ¿no? Entonces, eh, así empezó y empecé a sentir en el consumo cosas muy diferentes. Cosas como la expansión de los sentidos, ¿no? Del cuerpo y cómo los sentidos se fortalecían. En ese tiempo, evidentemente, no es consciente del daño que hace eso, ¿no? Porque cuando tú sientes tu cuerpo, te identificas más con tu cuerpo que terminas cediendo hacia el cuerpo, siendo esclavo de tus pulsiones. Pero claro, uno no es consciente de esto. Y claro, pasó el día, en ese tiempo vivíamos en otra casa, igualmente estábamos cuidando esa casa y había un tipo de computadora, ¿no? Y ahí me la pasaba casi la mayor parte del día. Bueno, ahí y saliendo también. Entonces, eh, llegaba al colegio en la tarde y me metí ahí, ¿no? Y claro, fueron pasando los días y llegó un punto donde eh, alguien había dicho, bueno, habían pasado muchas cosas en esos tiempos, en esos días, ¿no? Habían salidas, eh, yo estaba también metido ahí, ya no quería ir al colegio, ¿no? Y, y claro, me reunía con ese grupo también que aparte de consumir, empezaban a tomar. Y tomaban de forma muy frecuente y de forma, o sea, muy frecuente y sin cuidado, ¿no? Tomaban algo muy corriente. Entonces, eh, fue sucediendo así todo. Y claro, la costumbre, la mala costumbre, la asociación, lo que veía, lo que escuchaba, fue trastocando un poco mi percepción de la realidad. Y claro, uno no es consciente de eso. No es consciente de eso, ¿no? Y es importante tener conciencia de esto. Bien, entonces nos quedamos, bueno, yo me quedaba con ellos tomando de noche, volvía a mi casa, me despertaba y iba al colegio, era como una rutina, ¿no? Una rutina que claramente era una completa eh, pérdida de vida, no era muerte en vida, pero claro, uno no es consciente de esto. Uno simplemente es esclavo de la emoción, más el esclavo de la pulsión que le domina el ego. En ese tiempo yo evidentemente no estaba muy dolido con toda la parte de de la religión, ¿no? Porque eh, eh, mi hermana que era como mi guía ya no estaba y entonces ese vacío tenía que ser llenado, ¿no? Aparte de todo el vacío que había experimentado tiempo atrás y no solo eso, sino del bullying que también sufría y también de la parte del no cuidado, del abandono emocional y psicológico de la familia.
¿no? Claro, porque yo no tuve abuelos, ¿no? Que nos cuidaran, o tíos tampoco, y claro, no había esta figura eh, guía, como por así decirlo. Y en este sentido, fueron pasando los días y bueno, cada día empeoraba, ¿no? No asistía a la academia por mucho tiempo ya y cada vez que había un tipo de pelea, yo era el primero en pelear, ¿no? Completamente había cambiado la percepción y, y claro, había llegado al punto de pelearme todos los días después de la academia, ¿no? Peleaba con distintos compañeros de otras secciones y de mi misma sección también, ¿no? Empezaba a pelear por una semana seguida, aproximadamente, ¿no? Y, y claro, siempre tenía esta noción de este sentimiento de separarme de los demás, ¿no? Porque pensaba que ellos se habían separado antes y que me estaban excluyendo, ¿no? En realidad era un tipo de exclusión autovoluntaria propia, pero yo sin darme cuenta, inconsciente, ¿no? Un tipo de exclusión mía propia de no adherirme a los demás. Entonces, claro, terminé eh, peleando muchas veces y ya se conocía un tipo de por así decirlo, de reputación de cómo era, ¿no? Entonces pasó el tiempo y claramente hubo más cantidades de sustancia y en una de esas, en uno de esos días, eh, empecé a llevar una fuerte cantidad y como para hacerme el interesante o para tener relevancia frente a la visión de mis compañeros, cosa muy tonta, cosa muy estúpida aparte, me hice como el que vendía, ¿no? Y claro, esto para ese tiempo era tan inconsciente que no magnificaba todo el, el terrible error, el terrible daño que eso ocasiona. No tenía esta conciencia no tenía este criterio de lo bueno y lo malo. Simplemente era la víctima de un mundo que me había moldeado de esa forma, ¿no? Y había creado una identidad de esa forma donde tenía que estar a la defensiva todo el tiempo. Y claro, ese era como mi escudo. Pasó el tiempo y una redada, no sabía por qué, y claro, nos bajaron a solo mi sección, a mi aula, y empezaron a buscarnos la mochila y se me separó del grupo, se me llevó la dirección a un cuarto y se me dijo que a un grupo de compañeros los habían encontrado en el baño consumiendo una sustancia que no era correcta. Entonces, y el culpable era yo. Y claramente era una acusación con el que me había peleado antes, ¿no? Y claro, el que me acusaba no lo había visto, yo ni siquiera tenía esa visión, no ni siquiera me había encontrado con él, pero era una acusación muy fuerte además, no encontraron nada, pero recibí una amenaza muy fuerte de parte del auxiliar, del director, y claro, ahí fue como que eh, sentí recién la magnitud de aquella, de las cosas, de lo mal que estaba eso, ¿no? Y claro, ahí fue como el primer shock de realidad, bueno, shock de, de conciencia que tuve, por así mencionar. Entonces, pasó el tiempo y claro, ahí yo dejé de asistir al colegio porque ya no, eh, ya no tenía el interés, no, estaba como muerto ahí, no había interés. Y claro, todos los que
consideraba mis amigos, se alejaron. Solo uno se quedó. Y claro, les voy a contar más adelante qué ocurrió, ¿no? Entonces, al no ir al colegio y esperar el próximo año, hubo más tiempo para perderme a mí mismo, ¿no? Y claro, fue una pérdida que fue una pérdida muy terrible. Y bien, entonces eh, fui asistiendo a este grupo de amigos con los que antes de la barriada de Lichada, y ahí empezó todo el consumo de alcohol. Bueno, claro, antes había empezado, pero ahí empezó como un poco más fuerte o un poco más seguido. Y claramente ahí era un caos tremendo el que no conocía otra forma de vivir. Y claro, desde el bullying, desde secundaria hasta primaria, desde el abandono o la ludopatía desde la escuela, ya no conocía la paz. Y en ese tiempo la paz no era posible para mí. No sabía que era vivir en paz. Claro, en la escuela ocurrió esto también, que ha sido un aprendizaje, que tenía un compañero vecino que estaba en la misma situación que mí, ¿no? Era una persona con familia disfuncional, y claramente salíamos de la escuela y nos íbamos a los videojuegos, ¿no? Esto hablo de quinto de primaria, quinto, sexto de primaria, ¿no? Nos quedábamos muchas horas ahí y claramente eh, era un hábito muy malo. Y claro, nos cambiamos de casa y los videojuegos, el alcohol, los cigarrillos, la sustancia, eran cosas que no permitían un tipo de conciencia libre. No era libre, estaba como esclavizado, sometido. Entonces fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo y claro, acabó el año, todos se graduaron, nos invitaron a su fiesta claramente, no, estaba como apartado, ¿no? Y bien, acabó el año, teníamos que ingresar a otro año, al año siguiente que tenía que estudiar, y ahí conocí a alguien muy especial, pero esto no corresponde a la parte del vicio, pero sí corresponde a esta parte de ver cómo el vicio, cómo esta parte de la perdición te desconecta de gente maravillosa en tu vida, ¿no? Bien, entonces vamos a quedarnos hasta acá y bien, acá un rato voy a contar la segunda parte.